Hola, te doy la bienvenida a una nueva clase. En esta ocasión vamos a estar aprendiendo a elaborar un llavero con el nudo cuadrado o nudo plano, que es un nudo que ya aprendimos previamente en el curso. Si no lo has aprendido, igualmente lo voy a explicar en esta parte de una forma muy rápida, pero te invito a que veas la clase de nudo plano o nudo cuadrado. Este es el modelo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Es supremamente sencillo. Como ves, solamente vamos a hacer uso de 3 nudos, que serían el nudo plano, nudo cuadrado, el nudo mágico y el nudo alondra. Vamos a estar utilizando en este caso 2 colores de piola de algodón trenzada de máximo 3 milímetros. Este es de aproximadamente 3 milímetros. Te invito a que utilices o de 2 milímetros o de 3 milímetros y que no excedas ese grosor. Vamos a estar utilizando un gancho en esta ocasión, estos que tienen como esta parte planita. Si no lo tienes, puedes utilizar el convencional para llavero, tijeras, cinta métrica y nuestra tabla con pinza. Para este llavero te sugiero que utilices un color para todo el cuerpo del llavero y otro color diferente para el nudo mágico. Me parece que da un acabado mucho más bonito, pero si quieres lo puedes hacer todo del mismo color. Vamos a cortar entonces 2 hebras de 160 centímetros del color principal y una hebra de 60 centímetros del color con el que vamos a hacer el nudo mágico. Por lo pronto vamos a empezar entonces con las 2 primeras hebras de 160 centímetros, las vamos a cortar y las vamos a agregar a nuestro gancho con nudos alondra simple. Estos nudos alondra van a tener una variación que en este momento te voy a mostrar, pero entonces vamos a dejar listos como los materiales de trabajo y ya vamos a proceder a hacer los nudos. Para agregar las cuerdas al gancho, lo que vamos a hacer es que vamos a medir 40 centímetros en el centro de cada nudo alondra. En esta ocasión no vamos a tomar las hebras por la mitad, sino que vamos a dejar una hebra más corta de aproximadamente 40 centímetros en el medio. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Voy a utilizar esta que ya medí para medir la otra hebra y dejar los 40 centímetros en el medio de todo el tejido. Entonces las partes más cortas nos van a quedar en el medio y los extremos nos van a quedar con las hebras más largas. Acá entonces vemos cómo queda la hebra más corta de 40 centímetros en el medio y vamos a hacer entonces un nudo alondra simple sobre el gancho que tenemos destinado para el llavero. Lo mismo vamos a hacer entonces del otro lado, teniendo en cuenta que vamos a dejar esta hebra más corta en la mitad. Aquí entonces voy a agregar la hebra del lado derecho. Recordemos que vamos a dejar la parte más corta en el medio para que nos queden estos 40 centímetros donde vamos a hacer nuestro tejido en la parte de la mitad. Vamos a agregarla también con nudo alondra simple. Este nudo ya lo hemos aprendido previamente en el curso y pues igualmente acá te muestro el proceso. Vamos entonces a comenzar a tejer. Tenemos las 2 hebras más cortas en el medio, que estas son las hebras donde vamos a tejer la parte del cuerpo del llavero con nudo plano. Entonces vamos a utilizar las hebras de los extremos para hacer el tejido. Aquí estoy midiendo aproximadamente 1,5 centímetros que vamos a dejar de distancia para empezar a tejer y lo vamos a poner en la tabla con pinza dejando esta distancia. Vamos a tener muy en cuenta esta distancia de 1,5 centímetros para comenzar a partir de aquí a tejer con nudo plano. Aquí te explico nuevamente de una forma muy breve cómo vamos a hacer el nudo plano. Vamos a hacer una P hacia el lado derecho y la vamos a pasar por debajo de las hebras del medio. Esta también la vamos a pasar por la hebra del extremo por debajo y la hebra del extremo la vamos a pasar por encima de las hebras del medio y la metemos por dentro de esta P que nos queda al lado derecho.
Luego vamos a hacer lo mismo del otro lado. Acá no nos va a dar un efecto de una P, sino un 4, y este 4 lo vamos a pasar por debajo de las hebras del medio y por debajo de la hebra del extremo. Luego tomamos la hebra del extremo y la metemos por este espacio que nos queda aquí en el 4. Este proceso lo repetimos a cada lado para que nos dé este efecto de nudo plano. Este llavero también lo podemos hacer con nudo en espiral, las medidas serían las mismas, simplemente vamos a tejer todo hacia un mismo lado. El nudo en espiral, que es una variación del nudo plano, también está en las clases anteriores para que vayas y lo repases. Aquí simplemente vamos a tejer una cantidad de 25 centímetros de tejido de nudo plano. Entonces es simplemente repetir este proceso hasta que completemos esos 25 centímetros. Yo aquí te voy a mostrar el proceso de una forma más acelerada para que el video no se haga tan largo, pero es simplemente repetir el proceso, el mismo proceso todo el tiempo. Recuerda que para el nudo plano es muy importante que mantengamos como la misma intensidad al apretar los nudos para que no nos queden disparejos, no nos queden de una forma diferente, sino que manejemos siempre la misma intensidad a la hora de apretarlos para que el tejido nos quede más bonito y más prolijo. También es muy importante que a la hora de tejer busques una forma muy cómoda de hacerlo. Yo por lo menos empiezo como a subir un poco el tejido a medida que se va haciendo más largo, porque a mí se me hace más cómodo de esta forma y no hacer como todo el tejido así como volando. Entonces esta es como mi forma más cómoda. Siempre te recomiendo que utilices la forma más cómoda de tejer, porque muchas veces tenemos que hacer grandes cantidades de alguna pieza y pues nos vamos a agotar muy rápido si lo hacemos de una forma que no sea como tan cómoda para nosotras. Aquí simplemente voy a terminar entonces mis 25 centímetros de tejido. Te recomiendo que vayas tomando la cinta métrica o la regla para que vayas teniendo en cuenta estas medidas y no te vaya a quedar faltando o no te vaya a quedar mucho más largo. Igualmente no hay problema si te queda faltando, te queda un poco más corto, pero esta es la medida que yo sugiero. Ya lo otro es si te queda más largo, es donde vamos a tener de pronto inconveniente con las hebras que nos pueden quedar muy cortas. Entonces ten en cuenta estas medidas. Acá estoy cerciorándome de que ya tenga mis 25 centímetros y ya vamos a hacer entonces el siguiente paso. Por alguna razón no se grabó la parte que sigue, pero te la voy a explicar. Al finalizar el tejido, los 25 centímetros de tejido, vamos a cortar las hebras que queden todas de una misma medida y las vamos a pasar de esta forma por el gancho para que nos quede esto de esa forma y podamos hacer el remate con el nudo mágico. Es simplemente pasar todas las hebras de un lado para otro, teniendo en cuenta pues que nos queden parejas. Acá vamos a hacer entonces el nudo mágico. Lo que hice fue dividir las hebras de la piola para tomar una más delgada y simplemente estoy haciendo el nudo mágico con otro color. Este nudo mágico también está previamente en las clases anteriores, lo puedes repasar, y es un nudo mágico que queda bastante grande para que pueda cubrir como toda esta parte desde el final del inicio del tejido hasta la parte del gancho.
Recuerda que debes también apretar muy bien este nudo mágico porque eso va a impedir que nuestro tejido se pueda desbaratar o se pueda dañar con el tiempo. Entonces es muy importante que jalemos las dos hebras que quedan como sobrando de este nudo mágico, y también de que tires de estas hebras que quedaron por acá sueltas, que son de las mismas como del final del tejido. Entonces las vamos a jalar y luego vamos a cortar cada una de ellas. Recuerda también que debes cortar las hebras del nudo mágico para que ya terminemos y le demos el acabado apropiado a esta pieza. Aquí te recomiendo que vayas cortando hebra por hebra, que no te pongas como a cortarlas todas de una porque puedes dañar de pronto y cortar parte del nudo o cortar parte del tejido. En esta parte hay que tener un poco de paciencia, pero todo es para que nos quede una pieza muy bonita. Así vamos entonces finalizando este llavero. Recuerda que también lo puedes hacer con la variación de nudo plano en espiral, que también queda muy bonito, y puedes utilizar estas mismas medidas que te doy acá de las hebras. Estos llaveros son una genial idea si deseas emprender porque no utilizas gran cantidad de material, además son bastante funcionales y los puedes vender en ferias o también por tus redes sociales. Puedes hacer grandes cantidades en poco tiempo porque este nudo es súper fácil.